Muy buenos días para todos. En nombre de CIESA les damos la más cordial de la bienvenida. Iniciamos nuevamente con los webinars en este 2025, dándole las gracias a todos los que ya en este momento se encuentran conectados en nuestra plataforma. Por ustedes son por quienes siempre nos debemos y sabemos que este tipo de eventos nos lleva siempre a la construcción de conocimiento, de comunidad, y eso es lo que finalmente es el objetivo de CIES a través de estos medios. Mi nombre, Carlos Arturo Vázquez Varela, tengo a cargo la gerencia regional comercial en la ciudad de Medellín, una de las 7 regionales a nivel Colombia. Damos entonces inicio con una breve, como protocolo de servicio, una breve presentación para todos los que en este momento nos acompañan. Muchos de ustedes seguramente ya conocen mucho de nuestras presentaciones, pero hoy tenemos también unos datos bastante importantes que vamos a suministrarles. Una vez hagamos esta breve presentación, presentamos entonces a nuestro conferencista de hoy invitado. De nuevo, muchas gracias por estar aquí conectados. Decirles que somos el aliado que los acompaña en cada etapa en su compañía, porque juntos más simple. Importante dentro de los hitos de nuestra compañía a través de ya 44 años de creación, mencionarles que el año inmediatamente anterior, el grupo Advent International se une como un nuevo inversionista de CIESA. Este es nuestro nuevo gobierno corporativo. Le damos la bienvenida entonces al grupo Advent, que ya hace parte de nuestro grupo empresarial. Nuestra compañía, Colombia, Perú, Ecuador, su línea, CISA Digital, área de integraciones, nuestra presencia en Colombia y a nivel internacional. Números que siempre nos gusta destacar. Más de 44 años, más de 1,000 colaboradores, más de 1,800 clientes en la nube, 10,000 clientes, más de 10,000 clientes usando toda la línea CIESA y más de 40,000 usuarios usando nuestras soluciones de manera diaria en nuestras plataformas en nube. Lo que somos en CIESA impulsamos el crecimiento de nuestros clientes creando soluciones tecnológicas empresariales fáciles de usar, siempre destacando nuestros atributos, expertise, audacia, amigabilidad, que son características que nos llevan a este propósito, cuál es el de impulsar el crecimiento de nuestros clientes. Esa es finalmente nuestra misión, eso es finalmente lo que nos levantamos todos los días. La estructura operacional, que nos gusta siempre también darla a conocer, Departamento de Investigación y Desarrollo, a través de unas células que trabajamos allí en esta área, unidas al área de mercadeo, seguido con el área comercial, también con las áreas de consultoría, servicio al cliente, en nube, todo a través de células de servicio que nos permite tener una interacción diaria con nuestros clientes y llevar una trazabilidad a cada uno de los eventos que nos escalan y cada uno de los procesos que la compañía lleva a su interior. Nuestro esquema funcional, muy importante, en el core de los productos, el ERP, Planación de Requerimientos Empresariales, con la suite que lo llevan en este primer núcleo, la parte financiera, obviamente con toda su parte contable, administrativa, tesorería, flujos de caja, flujos de efectivo, presupuestos, todos los análisis ABC, todo basados en normas internacionales, el sistema comercial, inventarios, compras, ventas, el sistema o la suite de manufactura, con toda la parte de control de piso, ingeniería de costos, nuestro suite de puntos de venta con sus 3 vertientes hacia 3 mercados objetivos, el sector retail, sector tienda especializada, boutiques y sector comida rápida, restaurante o atención a mesa. Esto lo soportamos también con nuestra suite HCM, toda la parte de administración de capital humano y nuestra área de CIESA digital con
comercio electrónico en su modelo B2B, CRM para toda la parte de administración de recursos del cliente, con gestión y la suite que ustedes ven en la parte superior derecha, apoyo a la gestión de recaudo, apoyo a la gestión de proveedores, son nuestras dos suites que complementan el área de CISA digital, y el SFA, que es la automatización de fuerza de ventas para todo lo que es movilidad e interacción de sus comerciales con sus clientes de manera presencial en tiempo real. Entonces, esas son las suites que componen nuestra área de CISA digital. Los demás componentes o los demás suites que también complementan esa estructura en objetos como en objetivos sociales como gestión hotel, gestión salud, toda la parte de documentación electrónica, gestión de proyectos, control de accesos que complementa la captura de novedades desde que nace y se va interactuando con la suite de nómina, toda la parte de planación, solución de control de piso, control de calidad, mantenimiento, planación guiada por la demanda, informes fiscales y tributarios y toda la parte de área de integraciones para complementar un esquema funcional. Todo esto orientado y abrir nuestra data para todo lo que es inteligencia de negocios, Business Intelligence, y también hacerle un zoom a la parte de soluciones para el sector comercio, donde en su núcleo central estamos con puntos de venta, e-commerce, CRM, movilidad, complementado con analítica predictiva, facturación, medios de pago, pasarelas, marketplace, programas de lealtad, rompefilas, set service, conexión de periféricos, analíticas predictivas, social marketing. Todo esto complementado con, con interacción con las plataformas tecnológicas más reconocidas del mercado, las que ustedes puedan ver allí en este momento. Me gusta siempre mencionar esto. Ese es parte de nuestro portafolio de aliados, sistemas de control de accesos, y esa gestión de compensación, toda la parte de liquidación de variables en sus compañías. Ahí tenemos un producto especial para ello. Si esa planeación guiada por la demanda, también los que estén interesados en alguno de esos temas, con mucho gusto. Si esa gestión de proyectos de construcción, si esa control de básculas, Advance, Coral, consultoría empresarial viable y otros que ustedes perfectamente nos pueden escalar y les ampliamos la información. Nuestras soluciones o nuestro modelo de adquisición de nuestras soluciones en formato SaaS, modelo renta, renta de licencias, renta de infraestructura nube. Bien, esos son algunos de nuestros clientes que hoy orgullosamente hacen parte de la familia CIESA a nivel Colombia, a nivel internacional. Estos que ustedes observan, algunos de los que hoy, repito, hacen parte de nuestra familia, orgullosamente usan nuestras soluciones todos los días en sector restaurantes, sector construcción, sector hotel, industrias en general, muchas de ellas destacadas y reconocidas marcas, sector retail también, sector salud, toda la parte de sector servicios en comercio, compañías con más de 2.000 empleados que hoy usan nuestras soluciones a su interior y compañías que están por encima del billón de ingresos año. Estas son 9 compañías que hoy de ese target pues hacen parte finalmente de estas compañías muy reconocidas, repito, que usan nuestras soluciones. A nivel internacional, son algunas compañías en Perú, en Ecuador, México, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y El Salvador. Bien, nuevamente dándole las gracias por esa interacción que nos permiten tener con ustedes. Antes de presentar a nuestro conferencista, decirles que el modelo que siempre usamos es, hacemos esta apertura, entra nuestro conferencista invitado y en los últimos 20 minutos, estamos hablando tipo 9:40 a las 10 de la mañana, abrimos el panel de preguntas y respuestas para que ustedes durante la presentación
nos puedan estar escalando. Doy las gracias también a Natalia Alzate. Natalia Alzate es analista de mercado digital y es quien hoy nos va a estar monitoreando la plataforma. También doy los agradecimientos a todo el departamento de mercadeo, a todas las directivas y esa que hacen posible poder llegar a ustedes a través de estos medios. Bien, muy orgullosamente presentarles entonces el webinar que hoy le hemos denominado Actualización Tributaria 2025. Nos acompaña el doctor Roger Román Sánchez. Roger Román es contador público y abogado con 14 años de experiencia en consultoría y planeación tributaria en diversos sectores empresariales, certificado en IFRS Full e IFRS para pymes por el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales. Los temas a tratar: descripción de la nueva normatividad aplicable para el 2025, jurisprudencia relevante para el 2025 y elementos probatorios, doctrina relevante para 2025 enfocada en documentos electrónicos. Bien, esperamos que sea de su agrado y repito, todas las preguntas en la plataforma. Al final les vamos a colocar una encuesta para que por favor no la diligencien. Allí nos colocan todas sus inquietudes, necesidades y sugerencias que nos quieran aportar, temas que quieran que podamos traer aquí y que les pueda hacer sentido, también los estaremos evaluando. También mencionarles que una vez terminada nuestra conferencia, procederemos a la edición y a compartirla en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, X, YouTube, para que lo tengan presente. De nuevo, muchas gracias por estar aquí y mi doctor Roger, la audiencia suya y muchas gracias por su presencia. Estimado Carlos, primeramente muchas gracias por tu introducción y hoy vamos a tener alrededor de hora y media, hora y 20 que vamos a estar hablando acerca de esos principales elementos que debemos de tener en cuenta en el año 2025. Es increíble cómo cada día el tiempo pasa más rápido y pareciera que los días no nos alcanzan. He allí la importancia de hoy apoyarnos tanto en los temas de la tecnología para que podamos ser aún más eficientes, más eficaces. Y de verdad que ya me siento de la casa de Ciesa. Hoy vamos a tener esta charla, pero vamos a tener una especie de postcrédito. Vamos a tener un postcrédito porque pues después vamos a hablar y posteriormente también tendremos unos temas de exógena, unos talleres de renta ya virtual. Pero hoy nos corresponde actualizarnos primeramente. Gracias a Carlos por la presentación, gracias a Ciesa por también siempre tenernos en cuenta para esto. Como saben, mi nombre es Roger Román Sánchez. Y bueno, y hoy vamos a hablar ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a tener una conversación muy amena acerca de todo lo que tiene que ver con tasa mínima de tributación, vamos a hablar del ecosistema electrónico, vamos a hacer unos comentarios de la renta personal jurídica, vamos a hablar del régimen simple de tributación y, como no, vamos a hablar de jurisprudencia y otros elementos muy a propósito que arrancamos el año 2025. Entonces, antes de empezar en el mundo tributario, yo quiero hacerles como un recuento en derecho. La teoría nos ha enseñado, porque eso es teoría, nos ha enseñado que el derecho tributario es una rama del derecho administrativo, pero del derecho administrativo, que es aquella norma o línea o rama del derecho que regula la relación entre la administración, y no me hablo de la administración de impuestos, sino del ente público grande de nuestro pacto social con las personas y con el mismo pacto social internamente. Y a partir de ahí se desprenden muchas líneas del derecho. Y una de esas líneas o regulaciones más importantes que se desprende se llama la hacienda pública. Es que para que se puedan cumplir aquellos propósitos que establece nuestra Constitución, pues Colombia es un país que no es, desde el punto de vista del derecho administrativo, no es productivo.
Colombia vive en un 90% de los impuestos y otro gran porcentaje de la deuda. Entonces, quien maneja o quien dispone de todo eso es la Hacienda, que aquí en Colombia la conocemos como Hacienda y Crédito Público. Entonces, nosotros dependemos desde el punto de vista tributario de forma absoluta de Hacienda. Y cuando tú estudias impuestos, pues lo primero que tú debes de entender es cómo está el tema de Hacienda Pública en este momento, cómo se encuentra. Así que en este sentido, quiero que tengamos en cuenta varias cosas. Colombia el año 2024 que acaba de cerrar, miren cómo ha sido el comportamiento de los impuestos a lo largo de los años. Estamos hablando que del último gobierno del 2020 al 2024 había una propuesta prácticamente de duplicar el tema tributario. Naturalmente vemos aplicadas unas inflaciones que hemos tenido, pero Colombia viene creciendo más arriba sus impuestos que en periodos anteriores. Vino y trajo unos crecimientos importantes hasta el 2022 y 2023 que tuvo un recaudo significativo, pero 2024 que tiene una caída importante en comparación al 4.3%. Yo les quiero llevar qué ocurre con esta situación o qué implicación tiene ello. Pueden haber muchos elementos a nivel macroeconómico, pero yo quiero dedicarme solo a explicar la hacienda pública en este momento de forma muy práctica o en palabras muy castizas. Primero, vemos cómo el mayor impuesto de nosotros de recaudo es la retefuente, que realmente es renta. Retefuente que es la misma renta, impuesto a las ventas y aduanas, todo lo que son los temas aduaneros y otros. Y ahí está impuesto al patrimonio, está muchísimo más, impuesto al consumo, pero vemos la relevancia que tiene nuestro sistema de retención en la fuente, que prácticamente recauda el 36% de todo el recaudo. Es de ahí que vemos normas tan severas como no pagar la retefuente a los 2 meses, como es un delito si no lo pagamos, muchos factores. Entonces, partamos de este elemento. Cuando en el año 2023 el Estado ve esa gran oportunidad de recaudo que tiene, que son alrededor de 280 billones, pues él se traza una meta y él dice, año 2024 voy a tener un presupuesto de 320 billones en recaudo por la tendencia que traía. ¿Y qué ocurrió? No solo que no cumplí la meta, que recaudé menos. Entonces, eso es como si usted su presupuesto personal, imagínense que usted tiene un presupuesto de 280 billones de pesos en 2023. Y usted dice, yo estoy seguro que en el año 2024 voy a llegar a 300. Por eso es que ustedes escuchan que una desfinanciación por 25 billones. Por eso es que ustedes han escuchado los recortes presupuestales. Entonces, venimos y nos presupuestamos, pero cuando vamos a la realidad, no solo no recaudamos ni siquiera lo mismo del año anterior, sino que solo recaudamos 2,75. Entonces, esta caída de un 4%, más la expectativa de recaudar, pues lo que ocasiona es un déficit en el presupuesto de la nación, porque usted se hace un compromiso y naturalmente usted le toca es decir ahora, venga, vamos a reajustar todas las carteras, vamos a buscar todas las carteras, vamos a disminuir de 1 billón y a partir de ahí, pues vamos a tener que ajustarnos entre todos porque no logramos recaudar la expectativa. ¿Qué pasa cuando usted no cumple un presupuesto? Puede tener múltiples razones. Porque te excediste en lo que estabas presupuestando, hubo un exceso, porque se planeó mal o porque simplemente factores económicos externos no lograron darse. Y a esto sumémosle unos problemas globales que estamos teniendo. Dentro de esos problemas globales, pues estamos teniendo las situaciones de hoy de un gobierno diferente con Estados Unidos. Estamos teniendo otros elementos que de cierta forma pueden afectar la hacienda y crédito público.
Esto entonces, que sin y adicional de los problemas globales, recordar que nosotros estamos en una triste situación, que es la situación del Catatumbo, donde hasta hace poco iba más de 30.000 a 50.000 desplazados. Y fíjense cómo vamos hablando, primero hay un problema de déficit que tiene el gobierno nacional ahora. Dos, una reforma tributaria que no pasó, el cual la mayor expectativa de esa reforma era modificar un tema de reglas fiscales que pueda endeudar más el país. Y segundo, un factor a nivel interior, que es declarar una conmoción interior, que desde el punto de vista jurídico, en lo particular lo considero válido, pues para atacar esa situación. Y sale un decreto de conmoción interior. Recordemos que este decreto no se veía en el año 2002-2004. Y esos decretos de conmoción interior solo tienen como propósito ayudar a controlar la situación que se da en un lugar. No obstante, también le da la posibilidad de poder emitir temas económicos o expedir decretos con fuerza de ley sin que sea necesario que pase por el Congreso de la República y solamente con control constitucional posterior en donde el gobierno nacional no ha sacado el decreto hasta ayer que pues, teníamos esta presentación, no ha salido el decreto, y en esta pues a través de una entrevista que tuvo con Portafolio con el ministro actual, me corrigen por el chat, Diego se me escapa el nombre, se me escapa en este momento el nombre del ministro actual, Diego Guevara. Diego Guevara, donde ya había manifestado, y esto lo vimos en el proyecto de reforma tributaria, que es, y él lo dejó claro, vamos a atacar solo impuestos de carácter indirecto. Y los impuestos indirectos, recordemos que son así como el IVA o impuesto al consumo. Entonces, digo, vamos a atacar los juegos de suerte y azar. Ya lo había manifestado la norma en la reforma tributaria, que los juegos de suerte y azar que estamos hablando acá son aquellos que tienen que ver con las apuestas en línea. Es una realidad y es que pues, es un sector importante como el mundo de las apuestas y juegos pues, ha comenzado a tener un traslado acerca del mundo virtual. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy no se conoce con ciencia cierta o datos exactos de cuánto realmente mueve el juego de suerte de azar en línea. Se habla de 30 billones, se habla de 10 billones, y por ende, pues de el cálculo que se obtiene es que se esperan alrededor de 2 billones por este concepto. Va a aumentarse nuevamente para el petróleo y carbón los tributos, no sé hasta dónde va a llegar, porque el petróleo y carbón pues ya tiene una gran cantidad de impuestos de valor agregado. La verdad no sé hasta qué punto vamos a llegar con impuestos adicionales. Y el impuesto al timbre no es exacto, ojo, no ha salido el decreto por conmoción aún en materia económica, pero se dice que se va a grabar nuevamente el impuesto al timbre, que hoy ya lo tenemos. Recordemos que todos los registros públicos de escritura pública que hacemos a cualquier título de enajenación, que supere por allá los 800 a los 900 millones, es el 1,5% por allá, que es un impuesto importante, y lo que vamos a ver de este impuesto entonces es posiblemente disminuye la base gravable o aumentan la tasa. Veremos qué es lo que realmente sucede. Y nuevamente el ministro, pues que en esta entrevista reciente, esto fue hace 2 días, esta entrevista fue hace 2 días, él señaló que nuevamente este año van a hacer la propuesta de la reforma que se llevó en el año 2024, que ustedes recordarán, aumentaba la tasa mínima de tributación, disminuía el impuesto de renta, derogaba el régimen simple de tributación, hacía unos cambios importantes en impuestos indirectos, derogaba el beneficio de auditoría en su totalidad, van a volver o manifiesta que la van a volver a proponer, y dice en la entrevista que hay una alta posibilidad de establecer impuestos para las iglesias. Valdrá la pena identificar qué tipo de impuestos pues pondrá en el sector eclesiástico. Pues recordemos que Colombia es un estado laico, pero tiene protección especial en las asociaciones. Por eso es que las asociaciones como sindicatos, como fondos de empleados,
iglesia, que son formas de asociación, sin ánimo de lucro, no tienen ningún tributo. Pues ya de por sí las iglesias y todas estas cobran el impuesto a las ventas. Será interesante conocer cuáles pueden ser estos tributos que habla el ministro. La verdad no se me ocurre algo en lo particular que se pueda grabar en una iglesia. A nivel mundial, las iglesias, por ejemplo, en Países Bajos o en algunas partes de Europa, las iglesias pagan impuesto de renta, son contribuyentes de renta. En otras son contribuyentes del impuesto predial, por ejemplo. Destinan algún pedazo para efectos comerciales, pagan impuesto predial, a excepción de lo que tiene que ver con la parte donde se desarrolla el tema religioso. Entonces, valdrá la pena esperar si se toca porque es un tema muy álgido. Y dos, o más bien tercero, pues se espera nuevamente un recaudo de 12 billones a través de esta reforma. Entonces, ahí vemos un poco de lo que esperamos año 2025, o sea que en el año 2025 vamos a tener un decreto con fuerza de ley que va a tener aplicación inmediata. Este decreto usualmente tiene una vigencia de 90 días, pero con la posibilidad de extensión de hasta un año si se justifica. Veremos nuevamente la radicación de una reforma tributaria, pero ¿qué podemos también concluir con este bajo recaudo? Vamos a tener una DIAN altamente fiscalizadora. La DIAN ha introducido un número de personas importantes a su sector de fiscalización. Y hace poco en una charla que teníamos con miembros de la DIAN decían que internamente ellos consideran que tienen funcionarios expertos cuando la persona tiene más de 10 años en el área de fiscalización. Y la mayoría pues, de personas que entran, aunque sea con experiencia, pues no es lo mismo, voy a ponerme en primera persona, Roger Román siendo funcionario de fiscalización de la DIAN, porque hoy mi misión, por ejemplo, desde el punto de vista privado, es más cómo logro optimizar, cómo logro sacar buena información al stakeholder, mientras que la mirada de la DIAN es una mirada más dónde están los puntos necesarios hacia el recaudo. Así que son dos miradas diferentes que toma un trabajo conseguir los skills en ese sentido de fiscalización, pero es que a veces vemos, cuando hemos tenido la oportunidad de atender programas de fiscalización de clientes, que aquellos funcionarios, algunos que tienen 20, 30 años, pues no se complican mucho, ya saben literalmente qué pedir, saben qué pueden esperar, qué pueden encontrar, que una persona nueva. Entonces, naturalmente la DIAN la vamos a ver muy dura este año. Vamos a verla con más programas de fiscalización que también se le hablaba, que ese sistema de economía conductual pues sirve ya hasta cierto punto, porque creo que a todos nos llegan correos masivos de la DIAN y de pronto usted se asusta con el primero y con el segundo, pero ya con el tercero, quinto y sexto ya usted dice como que ya ¿para qué? Ya voy perdiendo ese miedo, ¿no? Entonces, que es uno de los temas que vamos a ver de la DIAN más presencial. Arranquemos a entrar ya en materia. Comencemos a entrar en materia, comencemos a hablar de esas actualizaciones necesarias. El año anterior, 2023, es decir, recordemos que la ley 2227 fue aplicada para el 2023, que vimos sus efectos en la renta del 2024. Dentro de los efectos que vimos algo que es la tasa mínima de tributación. Es más, en una charla anterior en CIESA, hablamos de la tasa. No me voy a detener tanto a explicarla, sino un poco a recordar. Espero que seguramente todos hasta ahora están en sus oficinas trabajando. Los invito a que se tomen un café. Primeramente en esta mañana, hoy yo estoy desde la ciudad de Barranquilla y me estoy tomando un café delicioso de un amigo que siempre me manda un muy buen café de Pereira. Entonces, dentro de la tasa mínima de tributación, Colombia tuvo un recaudo de $500 millones. Si bien es cierto, para las necesidades que tiene el país, pues no es que no sume, pero pues para nada resta. La tasa mínima de tributación a Colombia, ya lo habíamos visto en una charla anterior, pues a diferencia de la OCDE, lo que busca es limitar realmente los beneficios tributarios.
y también genera un problema de doble tributación de la manera como fue concebida para Colombia. Pero recordemos rápidamente este punto y vamos a ver algo de jurisprudencia y doctrina reciente que hay de la tasa mínima. Primero, que esto le aplica a todos los contribuyentes del impuesto de renta y complementario. Prácticamente todos los que a la luz del artículo 240 están obligados a pagar impuesto de renta, que es casi todos, van a estar en la obligación de calcular la TNT, a excepción del régimen simple, a excepción de los del artículo 19, a excepción de los del régimen tributario especial por ubicación geográfica, llámese CESE o llámese SOMAR, van a estar excluidos de este cálculo. ¿Y qué es la tasa o cómo es la fórmula? Acá las tenemos. Es una fórmula aritmética que me dice que usted debe tomar la utilidad depurada y dividirla sobre el impuesto depurado. Perdón, el impuesto depurado, dividirlo sobre la utilidad depurada. Y el valor que de ahí se obtenga, vamos a tener entonces que no podrá ser inferior al 15% de esa utilidad depurada. Y seguramente en muchas empresas no dará lugar a calcular tasa mínima de tributación porque pues no dará lugar. Pero en cualquiera de los casos, para aquellas empresas que manejan importantes diferencias temporales dentro del impuesto de renta, vamos a tener entonces una alta posibilidad de tener una utilidad depurada. Siempre pongo rápidamente la fórmula. La utilidad depurada es igual a la utilidad contable antes de impuesto, no incluye el ORI, le sumamos, este es el único momento donde se suma, las diferencias permanentes que aumentan la renta líquida. Estamos hablando, o podemos concluir en ese pedazo, que son todos los gastos no deducibles. Le detraemos, todas estas son detracciones, ingresos no constitutivos de renta, métodos de participación patrimonial, ganancias ocasionales netas, rentas exentas de la CDI, del CHC, de vivienda de interés social, y la compensación de pérdidas fiscales. Mientras que el impuesto depurado solo tenemos en cuenta el impuesto neto de renta. ¿Qué es el impuesto neto de renta? Tenemos el impuesto básico, que es la renta líquida por el factor 35, menos los descuentos tributarios como activo fijo real productivo, donaciones en banco de alimentos, donde llegamos a otra fórmula. Entonces, veamos rápidamente un ejemplo de esto, que siempre se los pongo. Y vamos a poner acá que tenemos varios tipos de ingresos. Entonces, tenemos un ingreso de operación, de 1.000 pesos, un ingreso de operación de 1.000 pesos, tenemos unos ingresos de valor razonable de 500 pesos, tenemos unos ingresos de método de participación patrimonial de 300 pesos y así tenemos nuestro total de ingresos. Acá tenemos nuestro total de ingreso y tenemos unos costos, vamos a poner de 700 y tenemos unos gastos no deducibles de 100. Y tenemos una utilidad antes de impuesto de una utilidad antes de impuesto de 1.000. Entonces, ¿qué nos pide? Pues calculemos el impuesto de renta y complementario. Hagámoslo sobre esta misma base. Pues ya sabemos que acá tenemos en materia contable y acá tenemos nuestra depuración fiscal. Ya sabemos que para efecto fiscal los ingresos de operación son los mismos de NIF, tal cual contabilidad, con unas excepciones muy puntuales. Los valores razonables no tienen efecto fiscal sino hasta cuando se liquiden. Los ingresos por método de participación patrimonial tampoco tienen efecto hasta tanto se distribuya en utilidades y así nos da nuestro total de ingreso fiscal.
tenemos nuestros costos y nuestros gastos no deducibles, que claramente dan lugar a ser una diferencia permanente. Entonces, ¿cuánto termina siendo nuestro impuesto de renta? Entonces, nuestro impuesto de renta corriente o nuestro impuesto de renta básico es el 35%. Listo, ahí ya tenemos nuestra declaración de renta, pero ahora necesitamos calcular nuestra tasa mínima de tributación. Entonces, nuestra tasa mínima de tributación dice, toma la utilidad depurada, que es la utilidad contable, que son los 1000, ojo, no incluye el ORI, y también, acá vamos a hablar un poco de la jurisprudencia, porque en una doctrina de la DIAN decía que las compañías que tienen pérdida contable también tienen que calcular la tasa mínima, porque pueden tener diferencia o ingresos por diferencias temporales o diferencias permanentes tan importantes que al final no terminen en pérdida. Entonces el Consejo de Estado dijo no. A través de una sentencia provisional suspendió la doctrina de la DIAN y la suspendió bajo el concepto de que podemos estar frente a una doble tributación y podemos estar frente a una incapacidad, porque ya de por sí que una compañía esté en pérdida contable y le agreguen tasa mínima puede terminar siendo un exceso de tributación y una falta de capacidad de parte del contribuyente en materia tributaria, lo cual dijo, no, vamos a suspender temporalmente esta doctrina y vamos a interpretar que es lo correcto. Entonces, hoy no se ha establecido una nulidad del concepto, sino que hoy tenemos una suspensión provisional. Y cuando estamos frente a una suspensión provisional es que ese concepto en primera instancia no tiene efecto, pero tampoco podemos hablar de una nulidad absoluta. Entonces, acá tenemos la utilidad contable, me dice súmale las diferencias permanentes. Acá tenemos las diferencias permanentes, o coloquémosla acá, no deducibles, pero de diferencias permanentes, que son los 1000, y luego nos dice, réstale los ingresos no constitutivos de renta, no nos aplica, réstale el método de valor de participación patrimonial. El método de participación lo vamos a sumar, que es un tipo de ingreso, pero mire que con el valor razonable no me dice la fórmula que lo sume. Como no tengo más conceptos, tengo utilidad contable más lo no deducible menos el método de participación patrimonial. O sea que mi utilidad depurada es 800 y tenemos entonces ahorita nuestro impuesto. Y nos dice impuesto depurado, pues aquí no hay descuento de nada, solo hay un impuesto corriente. Entonces me dice impuesto depurado, que para este ejercicio van a ser los mismos 105. Tenemos entonces un valor de división. Vamos a dividir 105, ¿cuánto equivale entre 800? Entonces, miren lo que nos está dando. Nos está dando que nuestra tasa de tributación es del 13.1%. ¿Por qué pasa eso? Porque este valor razonable, que es significativo en nuestra operación, no está siendo grabado con impuesto. Y es que la misma norma dice, no se grabe con impuesto hasta tanto no se realice esa operación. Pero acá en este caso, en la utilidad depurada, pues me dice, ojo, porque usted apenas me está tributando un 13.1 y la tasa mínima que usted me debe tributar es un 15%. Por tanto, si usted no me tributa por lo mínimo un 15 en esta fórmula, usted me tiene que adicionar un impuesto. Entonces sería esto por el 15%, me da 120. O sea que yo debo de agregar un impuesto. Debo agregar un impuesto de 15 pesos, vamos a agregar de impuesto y eso va a ser nuestra tasa mínima de tributación. Entonces, este es el impuesto adicional, que es lo que llamas el formulario, impuesto adicional 15 para llegar a nuestra tasa mínima de tributación.
Recordándoles un poco la forma de la tasa, que es importante ustedes vayan realizando ahora para efecto de la declaración de renta. ¿Qué novedades entonces podemos decir y aquí que hay? Primer comentario. El ORI, en la misma doctrina de la DIAN, en el concepto unificado de la ley 2277 del 2022, ha señalado que el ORI no se incluye para efectos de cálculo de la tasa mínima de tributación. Y dos sentencias que salieron en el año 2024, o más bien una misma sentencia que suspende parcialmente dos numerales de ese concepto unificado. Y es que suspende en la medida de que la DIAN indicaba que las compañías que tienen pérdida contable también tenían que calcular tasa mínima de tributación, lo cual la norma es clara, dice utilidad contable. Si yo tengo pérdida contable, pues no debo de calcular tasa mínima de tributación. Es que la misma fórmula lo dice, la DIAN dijo, no, usted arranque también desde las pérdidas, arranque de ese valor negativo, que puede hacer que no le dé, pero arranque con las pérdidas. Entonces acá el Consejo de Estado dice, suspendamos temporalmente esta doctrina hasta que tomemos una decisión final, porque no puedes poner un exceso de contribución a alguien que ya en forma manifiesta está dando pérdida. Y ahí el Consejo de Estado pues lo ha dicho. Dos, la DIAN había dicho, y aquí quiero recordar un poco que cuando uno tiene una utilidad contable, vamos a utilizar este mismo ejemplo, uno tiene que calcular el dividendo grabado o la utilidad máxima gravable, y no gravable para efectos de los dividendos, es decir, lo que conocemos como dividendo grabado y no grabado. ¿Y qué dice la fórmula del artículo 49 del Estatuto Tributario? Dice que usted toma la renta líquida, en este caso usted toma la renta líquida que son los 300, que es lo que dice la norma, toma la renta líquida gravable y resta el impuesto básico de renta. Y el impuesto básico de renta son 105. O sea que la utilidad máxima distribuible como no gravable para efectos del impuesto al dividendo son 195. ¿Y cuánto fue mi utilidad total? Fueron 1000. O sea que podemos decir utilidad no gravada 105 y utilidad gravada 700. Para un total de utilidad de 1000. Tengo 1000, que fue nuestra utilidad, menos 195 de 805. Esa es mi utilidad grabada si yo distribuyo dividendos. ¿Qué decía la DIAN? La DIAN decía, no, la renta líquida sí, de acuerdo, son los mismos 300, pero la tasa mínima de tributación, el impuesto que usted va a restar no es el impuesto básico. No son los 105, sino los 120. ¿Qué ocurriría en este caso? Que terminaría aumentando los dividendos grabados. Entonces, el Consejo de Estado dijo, no, usted la tasa mínima de tributación no la puede sumar para determinar los dividendos grabados y no grabados, porque ocasionaría una doble tributación. Entonces, si yo distribuyera dividendos, pues a otra persona jurídica, por ejemplo, o natural, pues va a pagar más al tener tasa mínima de tributación que si no la tuviera. Entonces, el Consejo de Estado dice, no, porque vas a generar más carga fiscal, doble tributación sobre una fórmula que tampoco está dada de esa manera. Así que suspende temporalmente el concepto la DIAN, donde dice no puede sumar el tema de grabado sobre esta materia. Y hasta ahí vamos haciendo un breve recorrido de tasa mínima de tributación. Ojo, porque vamos a tener unos postcréditos. Hablemos sin duda alguna no de los documentos electrónicos. Hablemos
del ecosistema electrónico. Colombia viene desarrollando, venía de forma muy acelerada, fíjense. Esperemos que esa velocidad no se termine de una manera muy acelerada con el ecosistema electrónico. Ahora ha tenido como una pausa porque aún faltan otros documentos, aún faltan todos los documentos de aduana, aún faltan, aunque ustedes dicen, Roger, pero ¿qué vamos a hacer en aduana electrónico? Pues realmente que esa declaración sea electrónica en materia aduanera. Mire, estando esta semana, la semana anterior, tuve el privilegio de ser panelista en un tema de tributación internacional. Y entonces en panel de tributación internacional tuve la oportunidad de conversar con otros colegas de otras firmas y tener conversaciones muy profundas, hablar de lo que hacemos, todo. Y decíamos, en 3 años, y yo le pongo 5 años, todo lo que conocemos hoy día en nuestro sistema tributario, no en su estructura, sino en su forma, en mi criterio va a cambiar. En mi criterio va a cambiar. La DIAN solo le falta saber un elemento, que no es un elemento fácil, pero que lo puede determinar, y es el hecho económico. Es la única fecha que necesita la DIAN, el hecho económico. Y determinado ese hecho económico, o el momento del hecho económico, por eso es que algunos países utilizan el hecho económico como el pago, porque es que el pago, y si está bancarizado, pues ya la DIAN lo va a saber. Entonces, ese hecho económico va a ocasionar, o ese momento va a ocasionar que las entidades públicas recaudadoras como la DIAN lo sepan todo, lo sepan todo. Y en ese saber todo, lo que le van a decir al contribuyente es, como ya pasa en México, es, mire, el valor que a mí me está arrojando su declaración de IVA, no una sugerida, sino ya una obligatoria, es 1.000. Y usted me tiene que pagar 1.000, pero yo le voy a dar 10 días para que usted me repute eso. Si no, se entiende que el valor son 1.000 y usted me tiene que pagar. Entonces, en ese ecosistema electrónico que ya tenemos factura de venta, tenemos documentos equivalentes electrónicos, aún hay unos problemas de implementación de estos documentos electrónicos para el sector bancario, hay algunas cosas aún para los tiquetes de transporte, para los tiquetes aéreos, por ejemplo, que usted compra un tiquete por Avianca o Latam, no te deja colocar los campos de facturación, siempre te arroja un 222. Entonces, aún hay unos temas por mejorar en este punto. Ya tenemos nómina electrónica, ya tenemos el radial. No quiero agotar hablando acerca de los documentos de factura electrónica, porque ya ustedes son expertos con ellos y seguramente son clientes de Ciesa y ya Ciesa les ha solucionado casi todos sus problemas. Hablemos de una diapositiva que yo vengo presentando mucho y es muy en concordancia con lo que hoy pasa y va a pasar. Mira lo que digo. Hoy ya pasa y va a seguir pasando, pero de una forma aún más estricta. Mire, el estatuto tributario, en cuanto hablamos de renta versus contabilidad, uno siempre identifica más de 100 diferencias. Hay muchas diferencias. ¿Qué valor razonable, método de participación, que el no deducible, que la depreciación acelerada, que las diferencias en tipo de capitalizaciones de activos, bueno, muchas diferencias. Pero hay unos temas que son objetivos y tiene que ver con lo que es la generación del ingreso y las compras, y la compra tanto de venta de bienes como de servicios. Eso es objetivo. Entonces, la recomendación aquí es, en lo posible,
sin que deje de cumplir la norma contable, por supuesto, evite las diferencias, siempre hablando del principio de la materialidad. Si a mí me están diciendo que para efectos de renta dependo del devengo contable, pues las diferencias que deberían de surgir solo serían las estimaciones. Si a mí me dicen que en materia del IVA hay unos elementos de la causación, en algunos casos hay devengo, no siempre, pues debería tener algo de concordancia también con renta y con IVA, con IFRS, perdón. ICA depende de renta y renta depende de IFRS. La autorretención depende de la renta y depende de NIF. La factura electrónica depende de la generación del hecho económico, es lo que dice la norma. O sea, quería depender del NIF. Y exógena reporto lo que es renta. Y renta depende de lo que es NIF. Entonces, de una u otra manera, todo depende de contabilidad. De una u otra forma, a excepción casi que de IVA. Entonces, ahí lo que quiero tratar de manifestarles es, señores, hoy la fiscalización de la DIAN se da prácticamente por dos medios, documentos electrónicos y exógena. Justamente esta semana me llegó un requerimiento de un cliente donde unos masivos donde decía, mira, usted en renta tiene costos y gastos por 300. Pero es que apenas vemos que usted está reportando o que usted le reportan compras por 100. O sea que usted tiene una diferencia de 200. Entonces llega y le dice a uno, acá información diaria. Entonces llegan y le dicen a uno, venga, por esos 200, pues corrija la renta y pague la utilidad, porque necesitamos que usted ayude al Estado. Ese es el mensaje que hice. Cuando nos fuimos a revisar, ¿qué pasó? Que estos 300 en un 90% son nómina electrónica. Son nómina, es gasto laboral. ¿Qué pasó? Que el contador no había emitido las nóminas electrónicas, no las había emitido. Y como no las había emitido, pues naturalmente la DIAN tenía razón. La DIAN, pues, no es que tuviera la razón desde la óptica del rechazo de la deducción, no, sino desde la óptica, oye, mi sistema me dice que yo no cuadro contigo y tiene sentido. Entonces, ¿qué le tocó al contador? Pues en ese momento, cuando hicimos la revisión, que presentara las nóminas electrónicas así fuera de forma temporal. Que valga la pena decir, en este momento, en la nómina electrónica, y ahí es donde vamos a hablar de una doctrina importante, hoy los conceptos de la DIAN han señalado que el envío extemporáneo de la nómina electrónica no causa sanción. Y es que la resolución 013 no la informó. ¿Qué es lo que señala la norma? Que si usted no hace la nómina electrónica, no va a poder tomar un costo o una deducción. Lo que pasa es que no dice si yo la hago extemporánea. ¿Me explico? O sea, que son 10 días hábiles. Si yo en esos 10 días hábiles no la he enviado, ¿qué pasa? Y la envío al día 15. Pues la norma, algunos señalan y dicen, no, es que toca aplicar la sanción del 651. En lo particular no, porque esa norma, si bien es cierto es información, es como decir que la factura electrónica, por enviar la tarde, la factura electrónica tiene sanción, no, porque eso tiene un régimen sancionatorio especial que habla de la factura electrónica. En mi criterio, si uno determinara, porque las sanciones tienen que ser especificadas, y uno dice, ¿qué está pidiendo información para soportar un costo o gasto? Y es lo que dice, que si yo no le envío, no puedo tomar la deducción del costo del gasto, porque es un tipo de documento electrónico y los documentos o la factura electrónica, por ejemplo, tiene un régimen sancionatorio. Para mi criterio no aplica el 651, pero en su efecto, lo más buscado, pues, o tratando uno de ser lo más conservador, llegaría a ese artículo, porque no están los elementos sancionatorios. Lo que sí puede pasar es que, en mi criterio, presentemos la declaración de renta y no se envíe nómina electrónica. Ahí sí considero
que puede el funcionario decir, se da como no deducible el pago de la nómina o el gasto de nómina, pero no hay una sanción por el envío temporal. Lo que se sugiere, pues primeramente, con lo que le estoy diciendo no es que no haga la nómina, no envíe la nómina, claro que hay que transmitirla, porque no podemos ser excúsenme la palabra, el conejillo de India, pues que vamos a ir a discutir unas acciones en ese término. Lo que trato de decirles acá es, debemos de cumplir para evitar discusiones innecesarias, pero en su efecto, que seguramente a muchas compañías les ha pasado que la enviada extemporánea es, ojo, por lo menos envíela a la mayor brevedad, no deje de presentar sus rentas sin antes enviar esas nóminas electrónicas para evitar contingencias. Quiero hablar de un segundo elemento de este, que se conecta con el radial. Y aquí estamos viendo unos temas desproporcionales. Estamos viendo unos temas desproporcionales. El artículo 616 raya 1, 616 raya 1 del estatuto, creo en su numeral 10, creo que numeral 10, su párrafo 10, señala que para que las facturas electrónicas a crédito, muy importante esta palabra, las facturas electrónicas a crédito, en la cual otorgan un plazo para pago, solo son deducibles si usted da lugar a los eventos. Recordemos que podemos decir que hay 5 eventos. Ustedes dirán, Roger, yo conozco 3. La ley de la factura señala que hay 3 eventos. En los sistemas electrónicos de la DIAN, más que decir eventos, hay alrededor de 5. ¿Cuáles son? Primero, el dato de entrada es el evento de recepción de factura. Ese es el primer evento. Ese es el primer evento, el evento de la recepción de la factura. El segundo evento es la aceptación de recibido del bien o el servicio. El tercer evento es la aceptación de la factura y esto se puede dar de forma tácita o explícita. Ya sabemos que tácita sí pasado los 3 días, yo no di pasado los 3 días y aquí quiero hacer esa aclaración, aquí es donde se cuentan los 3 días. Cuando usted aquí ya ha dado esta aceptación, a partir son 3 días hábiles, 3 días dice la norma que vamos a tener para dar aceptado en su integridad o no la factura y ahí se convierte en un título valor. Pero aquí la norma señala otros eventos, por ejemplo, el rechazo de la factura, que puede ser acá, el rechazo de la factura, es una especie de evento. Y aquí también el rechazo de la factura, que es una especie de evento, y también el rechazo de los valores. Esto me lo permite el sistema de documentos electrónicos, me lo permite. Pero hablando puntualmente de lo que me exige la norma, es que yo tengo que hacer los acuses de recibido, estos 2 acuses. El del evento de la recepción, donde yo digo, sí, yo recibí la factura, y el de la aceptación del bien o el servicio. Si yo no hago estos 2, se entiende no deducible el bien, se entiende no deducible la operación, porque se entiende que para que sea deducible la factura electrónica debe cumplir todos sus elementos. Y han dicho que uno de esos elementos son esos avisos.
Y si yo no hago esos avisos, pues vamos a tener entonces el rechazo del gasto. No vamos a poder tener una deducción. Entonces, ¿qué ha dicho la DIAN? La DIAN ha indicado, si en materia del IVA descontable. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos para dar esas advertencias o esos acuses de recibido? Para esos acuses de recibido no existe término legal. Otra vez, para estos dos eventos no existe término legal. Voy a poner un ejemplo. Roger Román se compra un yate. Yo vendo yates, compro y vendo yates. Pero como los yates son, no es cualquier activo. Vamos a poner que es un yate de 50 pies, un barco grande. Entonces viene el armador o quien lo hizo y me lo vende. Y me dice, aquí está su yate. Que así esperemos que Roger próximamente decimos todo que tengo un yate, un Princess. Y ese Princess me costó $2 millones. Voy, ahí me dicen, aquí está el yate, aquí está la llave y ahí está parqueado. ¿Qué es lo primero que tiene que ocurrir? Y ellos me dicen, vea, aquí está la factura electrónica, $2 millones. Yo les digo, ok, pero déjeme, yo reviso el yate, porque es que yo lo tengo que revisar. Usted me envió la factura, ok, yo le doy su acuse de recibido a la factura. Ahí no tenemos problema, que me envíe la factura, no hay problema, ya me lo entregó. No hay problema con el acuse y me lo dio a crédito. Pero aquí está el primer acuse, estamos ok. Pero en el segundo la norma me dice, usted tiene que decir que recibió los bienes y los servicios a satisfacción. Entonces yo vengo y digo, ok, yo necesito revisar el bien. ¿Y cuánto tiempo a mí me toma revisar ese yate? Yo tengo que ver cómo está abajo, cómo está su interior, reparar los detalles, analizarlo. ¿Y cuándo me lo entregó? Me lo entregó un domingo porque pues para felicitar con la familia o para yo distribuirlo. Yo necesito revisarlo. Yo necesito ver en detalle ese trabajo. ¿Cuánto tiempo me puedo tomar? ¿Sí? Me puedo tomar varios días porque puedo llamar a un experto. Es que es un bien importante. Entonces, vamos a suponer que me tomo 15 días revisando. Y en el día 15 le digo, ok, está todo ok, aceptado el bien y el servicio a satisfacción. A satisfacción. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué sucede acá? ¿Me tomó cuántos días? 15 días. ¿Qué dice la DIAN? Si usted no tiene los acuses de recibido, no puede descontarse el IVA. Una posición demasiado exorbitante de la DIAN. Y ya hemos encontrado en algunas seccionales donde se piden saldos a favor en IVA, donde el funcionario dice, usted no tiene las advertencias, no tiene los acuses de recibido, no te acepto el IVA descontable, te prefiero requerimiento especial. Una posición demasiado exagerada, ya esta norma la han demandado, pero pues el Consejo de Estado no ha tenido pronunciamiento, una norma excesiva y muy importante hoy, si a 4 de febrero no hemos dado las advertencias de los costos y gastos del año 2024, lo mínimo que les propongo es que lo hagamos, háganlo, hagan las advertencias si sea hoy, porque si no lo hacemos, pues así no hay ni siquiera base para discutir, hacer las advertencias. Yo ahora les voy a contar al final mi posición sobre este tema, pero hoy no hay que ser gallo peleado, no hay que ser nosotros quien va a pagar, todo en un grado de razonabilidad, pero ¿qué es lo que pasa con esta doctrina? Miren el ejemplo que yo les pongo. Resulta que a mí esto me lo entregaron el 28 de febrero. Y recordemos que yo compro y vendo yates. O sea que yo voy a pagar un IVA
descontable. Entonces acá tengo mi inventario, que son los 2 millones de dólares, y tengo un IVA descontable. ¿Que cuánto es ese IVA descontable? 19%, o sea que tengo 380 millones de pesos ahí para descontar. Perdón, 380.000 dólares, casi 1.000 millones. No, más de 1.000 millones de IVA descontable. Pero ¿qué dice la DIAN? Es que si usted no le da los acuses de recibido, pues usted no va a poder ir. Vamos a suponer que el IVA se me vence el 10 de febrero. Perdón, el 10 de marzo, primero que se me vence. Yo no he terminado de recibir aún este bien porque yo apenas lo estoy revisando y puede ser que el 20 yo diga está todo ok, un poco antes de la declaración. Entonces, pierdo el IVA descontable. Ustedes dirán, no, Roger, lo puedes arrastrar el bimestre siguiente. Pero es que la norma señala, y esto hay que aclararlo porque a veces se malinterpreta el me lo puedo tomar en los bimestres siguientes, y ya el Consejo de Estado ha dicho, y ha reafirmado la doctrina de la DIAN. Esa es la fecha de la contabilización. ¿Y cuál es la fecha de contabilización mía? Pues 28 de febrero. Entonces, ojo con este punto para evitarse discusiones. Al final, lo que hay que hacer es en los tiempos más razonables posible tener este tema del IVA descontable, de las advertencias realizadas. Hay otros que lo hacen automático. Cuidado con los automáticos porque les voy a poner un ejemplo. Ustedes son una compañía grande. Voy a poner Russell Bedford. Entonces, en Russell Bedford recibimos múltiples facturas de servicio y tenemos unas aprobaciones. Pero es que venimos y lo hacemos automático, que es lo que a veces he visto en algunas. Automático. ¿Qué es automático? Que las advertencias las hace automáticas. Y resulta de que por allá alguien se camufló y Roger dijo, vea, ustedes una vez por ahí me pagan 20 millones. Y resulta que no eran 20, sino que había que pagarle 10. Pero ya leímos las advertencias y Roger dijo, a mí me pagan 20. ¿Podemos discutir la factura? No, porque ya es un título de valor en firme. O sea que puede cobrarnos, puede hacer un cobro ejecutivo, puede ejecutarlos. Entonces, ojo también con los procedimientos automáticos. Bueno, vamos muy bien hasta este momento. Hemos hablado de todo, nos hemos tomado un café, hemos hablado de las advertencias, hemos hablado de doctrina. Hablemos de otras jurisprudencias nuevas que debemos de tener en cuenta. Hay mucha jurisprudencia, pero quise dar como dos relevantes. La primera, los contratos de colaboración empresarial. Aquí, discúlpame, en este pedazo no lo tengan en cuenta. Resulta de que el concepto de la DIAN 1163 señala que cuando usted estaba frente a la retención de la fuente por un contrato en cuenta de participación, solo se le podía descontar el socio gestor. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros vendemos perros calientes y resulta de que Roger tiene el lugar donde se hace el carrito de perros. Tiene el carrito de perros. Y Roger es el socio oculto. Y resulta que hay una persona que se llama Juan que sabe y tiene el know-how de cómo hacer los mejores perros del país. Entonces, ¿qué hacemos? Un contrato en cuenta de participación donde yo pongo el activo y él pone su know-how y él es el que se encarga de vender y de distribuir. Y resulta que el negocio es muy exitoso, pero de 100 pesos que vendemos nos retienen el 2,5%. Entonces, lo que señalaba antes la doctrina de la DIAN es que el único titular de esa retefuente era el socio gestor. Y el oculto no se lo podía descontar. Pero ¿qué problema generaba esto? Que, por ejemplo, si
Por ejemplo, si teníamos que es 80-20, como yo pongo los activos, yo tengo derecho al 80 y él al 20. Entonces, al final el ingreso de él eran 20, pero tenía una retención del 2,5, es decir, una retención de más del, una retención en la fuente de más del 12%, porque la DIAN decía que el único que se la podía descontar era el gestor, con lo que en este caso dice el Consejo de Estado, no señor, esta retención en la fuente puede distribuirse como las partes así lo acuerden. Por ende, declaró nulidad en esa doctrina de la DIAN, donde entonces a partir de ahora en los contratos de cuentas de participación podemos descontarnos de acuerdo a nuestros porcentajes dentro del contrato la retención en la fuente. O sea que yo puedo decir que este 2.5 distribuyámoslo tal cual estamos, 80-20, o puede ser que digamos, mira, descuéntale tu gestor o descuéntatelo tú en su integridad socio gestor. En cualquiera de las formas, las partes pueden pactar ese compromiso. Porque puede ser que yo, que tengo el 20, de pronto tengo pérdidas fiscales acumuladas y a mí no me conviene tener red de fuentes. Mientras que tiene el 80, pues tiene un importante pago de impuestos y él sí puede anticipar esa retención. Entonces, eso es un muy buen concepto para efectos de contratos de colaboración empresarial, porque nos permite prácticamente entre las partes pactar cómo hacer ese manejo de retención y no solo el socio gestor es el que la tiene que descontar. Entonces, ¿qué nos permite ahora? Prácticamente replantear estos contratos de cuentas de participación y poner la cláusula acerca de la retención en la fuente, cómo se va a manejar al interior del contrato. Siendo lo más práctico, pues obviamente que lo descuente el gestor, pero pueden haber casos donde para el gestor sea muy oneroso. Durante el año 2020 fue el año 2020, salió una sentencia unificada muy buena del doctor Julio Roberto Pisa acerca de qué se entendía por necesidad, causalidad y proporcionalidad. Una gran sentencia. Y a partir de esa sentencia de unificación comenzaron a salir múltiples sentencias que ya decía una manera de cómo valorar esos principios. Y esta sentencia la traigo porque, pues, al ser una sentencia, esto fue una compañía que prácticamente le grabaron y le dijeron, es no deducible casi todo, parecía que el funcionario lo que tenía era una bronca ahí, y le dijo, esto es no deducible, esto no es deducible, no es deducible, y prácticamente como que en esa renta nada era deducible. El Consejo de Estado, a partir de esos principios que acabamos de hablar, de la necesidad causalidad, señaló que las afiliaciones gremiales, que ya por ley lo dice, porque esto es antes de la 2016, recordemos que antes de la ley del 2016 no señalaba de forma clara y contundente las entidades gremiales, hoy ya las dice que son deducibles. Él tenía unas comisiones ante la Bolsa de Valores de Colombia que también dijo que eran no deducibles. Acá la norma dice, claro, que cumple los pactos con los sindicatos, también su deducibilidad, las pólizas que hacían parte del pacto colectivo con los empleados no se consideraron pagos, no se consideran pagos indirectos. El partido de fútbol de los empleados, justamente este fin de semana con el equipo de Barranquilla nos fuimos a practicar kayak. Entonces, claramente eso es totalmente deducible, la suscripción de revistas también deducible, y los aranceles judiciales, que es un tipo de contribución al sistema judicial, también son deducibles, dándonos claridad, obviamente, que hay ha primado, porque, y esto lo digo porque son pagos muy generales, la entidad gremial es un pago muy general, los temas deportivos con los empleados, que hoy está limitado al 1%, ¿no? La actividad recreativa está limitada al 1%, pues son deducibles, así que ese partido de fútbol entre los empleados es totalmente válido, siempre y cuando no exceda ese 1%. La DIAN en la última reforma que hubo, que fue la 1943 y luego 2010, que habló de la regla de la subcapitalización, señaló y nos trajo un recorderis
nos trajo un recorder y esta doctrina. Ya lo sabemos, pero vuelve a hacer énfasis. Pero antes de explicar este concepto, quiero hacer referencia a qué es la subcapitalización. Vamos a poner esto porque es importante la regla de la subcapitalización. Y esta norma señala que una compañía, cuando se endeuda con un vinculado económico, no puede pagar en intereses en un año el doble del patrimonio. Es lo que señala la norma. No puedes tener en gasto de interés el doble del patrimonio cuando es un vinculado económico. Entonces, porque va a ser, o ese gasto por interés se va a entender no deducible. Pero como el Estado sabe que hay muchas formas de endeudarse y hay uno que llama back to back, y es esta formalidad de crédito es yo le presto al banco o le consigno un dinero al banco y el banco toma como respaldo ese dinero y me presta. Entonces, al final lo que dice la norma, los back to back es una forma de préstamos entre vinculados económicos. Entonces, ¿qué dijo la norma? Toda deuda que prácticamente genere interés, yo necesito que usted me pase un certificado donde usted me diga que, o el acreedor me certifique que ese crédito y ese interés no es de un vinculado económico. Y este certificado es obligatorio para la deducción del gasto por interés. Es un certificado que jamás pedimos, pero hoy nuevamente la doctrina de la ley nos dice, ojo, porque ese es un certificado que hay que tener. Entonces, ¿qué hay que pedirle a Bancolombia o a todas las entidades financieras? Den un certificado donde queda claro que yo tengo vinculación económica y en especial los del exterior. Y también las personas naturales. De las personas naturales que prestan a la compañía, ojo con la regla de la subcapitalización. Voy a poner un pequeño ejemplo. Roger constituye a Roosevelt, pero Roosevelt, yo necesito hacer una inversión y necesito pagar nómina. Entonces Roger dice, mira, el capital de la compañía van a ser 10 millones, pero yo le voy a hacer un préstamo de 50 millones. Pero resulta que esto es un pasivo y resulta que el primer año yo tuve pérdidas y las pérdidas fueron de 20 y yo cobro un interés. ¿Qué va a pasar? Que como el patrimonio es cero y Roger Román cobra, que es un vinculado económico, cobra un interés de 50, vamos a suponer que cobramos el 20% al año, voy a tener un gasto por interés de 10 que es no deducible. Entonces, eso es lo que es la regla de la subcapitalización, porque no lo habla solo con vinculados económicos del exterior, sino que lo habla con los vinculados económicos, sean nacionales o extranjeros. Y para ir finalizando nuestra charla y dar espacio a preguntas, este 28 de febrero vence el plazo para que las compañías que hoy son régimen ordinario puedan pasar al régimen simple de tributación. Recordemos que el régimen simple pues no puede pasar todo el mundo, no voy a explicar eso hoy, ya eso muchos lo conocen, pero ¿qué quiero hacer hincapié acá? ¿Qué quiero hacer hincapié acá? Quiero manifestar que si usted es una compañía que tiene ingresos inferiores a 100.000 VT, estamos hablando por allá de casi 5.000 millones de pesos prácticamente, explore el régimen simple si cumple los requisitos, que no tenga ingresos superiores a 1.000 VT, que no tenga ciertas actividades económicas, que sus socios no tengan otras compañías donde facturen más de 100.000 VT, para que usted decida, porque aquí están las actividades económicas dependiendo del sector. Mire,
Hablemos de un resumen del régimen simple para ir cerrando nuestra charla al día, para hablar dos temitas que nos hacen falta. Si usted es una empresa que pide saldos a favor en IVA y es importante ese flujo de caja para usted, régimen simple no lo es. Porque el régimen simple, la declaración de IVA que usted puede pedir de saldo a favor es anual. 2. Hoy usted va a empezar un nuevo negocio. Vamos a empezar un nuevo negocio. Hoy, 28 de febrero. Vamos a montar un restaurante que tiene una importante inversión. Y en este restaurante, en el flujo de caja, nos dice que el primer año la rentabilidad va a buscar recuperar la inversión por los 2 primeros años. Por ende, todas las remodelaciones, toda la compra de cocina nos va a dar un IVA en activo fijo real productivo de 190 millones de pesos. Porque vamos a invertir 1.000 y esos 1.000 los vamos a ir amortizando y hasta puede ser que demos pérdida mientras estabilizamos. Régimen simple no nos funciona ahí. Perderíamos el IVA en activo fijo real productivo, claro, si es material. Y son negocios muy puntuales. Una industria, una industria o una empresa de servicios que requiere una importante infraestructura. Tercero, voy a arrancar, voy a montar un colegio. Sé que los 3 primeros años voy a dar pérdida. Porque, mira, somos tan cortoplacistas en ocasiones que montamos un negocio y queremos utilidad ya. Pero todos los negocios necesitan una etapa, un momento, una etapa. Entonces, sé que voy a dar pérdida 2 o 3 años. Régimen simple no me sirve. Porque voy a ir a pagar un impuesto que es con base en el ingreso, en el cual no voy a dar utilidad. Entonces no tiene sentido irme al régimen simple. ¿Dónde hay oportunidades en el régimen simple? Es que yo trabajo con un sector altamente informal. Por ejemplo, es que yo hago eventos y yo hago mucho pago día a día. Yo le pago al de la floristería, le pago al maestro y me toca por allá en los pueblos. No hay que pensarlo. Régimen simple de la exclusión. Roger, es que me sale más caro. No importa. Pero es que te puede salir más costoso si la DIAN te revisa la renta y te rechaza porque hay una realidad país. Es que en todo el país no es formal. Entonces, si a mí me toca el municipio, me toca en la carretera donde ni un Nequi podemos pagar, ya pago en efectivo, no consigo soporte, no tienen RU, no, ve al régimen simple de tributación. Segundo, es que yo tengo mi negocio en un call center, prácticamente todo mi costo es laboral, y pago sueldos importantes, pues el descuento en pensión me ayuda mucho y puede ser que llegue casi hasta 0. Entonces, ahí me conviene bastante. Este sí que aplica. Tiene mucha rentabilidad. Por ejemplo, un abogado, una firma de abogados, que es una firma exitosa. Entonces, nos conviene más régimen simple porque no me hacen retefuente, mi utilidad realmente son del 30 y 35, tengo empleados, o soy persona natural con unos que cumplo los elementos como comerciante, sin duda alguna me conviene estar allá. O una empresa, yo recuerdo hace muchos años, una empresa que tuve el gusto de asesorar, que tenía una directora increíble, era una EBITDA que yo nunca había visto. La empresa facturaba 4.000 millones o 3.000 millones, 3.000 millones facturaban en esa época. Y la utilidad que dejaba era 2.500 millones. El producto lo hacía en la casa y los insumos los compraba en Carulla y la empleada era la misma trabajadora de servicio de la casa y solo trabajaba 15 días. Una cosa impresionante. A ella el régimen simple le caía de maravilla porque era casi que pagar el impuesto de renta sobre el valor total. Y 2, cuando usted tiene un flujo de caja. Entonces, me hacen retecuente del 11,
casi que me da la par, me sirve más el flujo de caja que tenerlo retenido ahí en renta, que es lo que pierdo en flujo. Prefiero mejor que no me aplique en retecuente, pagar una tarifa alta y ya. Entonces, también como algunas oportunidades del régimen simple de tributación. Vamos a cerrar con un elemento importante que es la periodicidad del IVA, que se ha vuelto ahora muy típico para algunas compañías. Cuando hablamos del periodo del IVA, que esto ya está muy decantado, entre comillas, recordemos que los que están obligados a declarar bimestral son aquellas entidades que tienen ingresos brutos, y cuando hablamos de ingresos brutos que no hay devoluciones, iguales o superior a 92.000 VT. Con la VT que quedó ahora es bastante alto. Estamos hablando que la compañía, la norma dice VT del año anterior. Estamos hablando cercano a casi 4.500 millones de pesos para usted declarar de manera bimestral. Y aquí es importante decirlo, la norma dejó claro también que cuando hablamos de ingresos brutos, hablamos de ingresos grabados con IVA. No es cualquier tipo de ingreso, es que es grabado con IVA. Cuando supera los 92.000, es que yo facturo 10.000, Roger, pero de esos 10.000, 9.000 son excluidos, porque es transporte y los otros 1.000 son arriendo. Ahí va a ser cuatrimestral porque es que tenga más de 92.000 grabados. Y también la norma dice, y para los que son responsables de exportación de servicio del 477, que es productor de bienes exentos, y del 481, que es exportadores. Había una tesis y es que, ojo, que yo tenga estas responsabilidades en el RUC no es declarativo, el RUC no es declarativo. Perdón, el RUC es declarativo más no constitutivo, es decir, que yo tenga la responsabilidad no significa que yo lo haga. Les voy a poner un ejemplo. Yo en Brussels-Belfort, nosotros en Brussels-Belfort tenemos ingresos por exportación de servicio de forma esporádica. Nosotros no somos exportadores de servicio aún. Estamos hablando que en el año, por ejemplo, en el caso mío, de las cuentas que yo manejo, puedo exportar servicio una vez al año o 2 veces en el año. Realmente yo no soy un exportador, porque son transacciones atípicas. No es que mi presupuesto esté ser exportador de servicio. Por lo cual, yo, aunque tengo la responsabilidad de exportador de servicio, yo no soy un frecuente exportador, porque yo lo hago de forma ocasional. Mi objeto social no es exportar servicios, pero por lo que yo lo tenga en el RUC no significa que yo soy bimestral. Y también recordemos el periodo de IVA, cuando a veces también cometemos un error que decimos que como me acabo de constituir, mi primer periodo de IVA va a ser bimestral, así es, pero es cuando generes IVA. Por ejemplo, yo soy una empresa de transporte, no tengo que declarar IVA, tengo 10 años de constituir y voy a hacer mi primera operación grabada. En ese año vas a declarar bimestral. No es que antes yo declarara bimestral y ahora voy a hacer cuatrimestral porque es que tuve menos de 92.000 VT. No. Primera vez significa, primera vez que tú generas IVA general. Y cuatrimestral es cuando no cumple los requisitos del bimestre, es el más sencillo. Y el anual solo aplica para el régimen simple de tributación que hace anticipos de manera bimestral. Y recordar nuevamente el IVA en activo fijo real productivo. Yo el año pasado estuve en una compañía que perdieron 600 millones de pesos la oportunidad de tomar el descuento directo por una norma que ya está decantada. Entonces, recordemos que el IVA en activo fijo real productivo es todo IVA pagado en la adquisición de cualquier activo que sea tangible, que se deprecie, que sea activo fijo y que participe en la producción de bienes o servicios. Y en la jurisprudencia ha dicho que participar directa no significa producir bienes, que era lo que le pasaba a las comercializadoras.
sino que primero también lo puede tomar el que es y no es responsable de IVA, ejemplo el sector salud. No tiene que ser un productor, puede ser un comercializador. Y también que me lo puedo descontar en cualquier momento, sea este año o el subsiguiente, de acuerdo a mis términos me lo puedo descontar. Y el tope de esto está limitado a prácticamente el mismo impuesto básico de renta o en su efecto a la tasa mínima de tributación, porque si me excedo en el descuento, puedo estar obligado a pagar tasa mínima de tributación. Y aquí viene un tema, puedo vender el activo en cualquier momento y no necesariamente tengo que recuperar el IVA, el descuento tributario, porque no existe una norma de recuperación de descuento tributario. Es decir, Roger Román se compró, vamos a suponer que nosotros alquilamos carros. Entonces yo me compro un carro para alquilarlo, me descuento el IVA en activo fijo real productivo y lo vendo pasado mañana. Porque no me gustó, lo compré en diciembre y lo vendo en enero. Es que no me gustó el carro, porque no cumplía los requisitos. Ok, entonces ese IVA ya lo pagué, me lo descuento en renta, lo vendo sin IVA y yo me puedo descontar el IVA en el activo fijo real productivo. No lo tengo que devolver porque no existe una norma de evolución. Y bueno, hemos tenido una jornada muy buena, prácticamente hora y 20, donde hemos tocado gran parte de los temas de actualización y el postcrédito. Vamos a ver en nuestra charla exógena importantes cambios que vamos a tener en cuenta. Y vamos a ver también renta, donde vamos a hablar de unos elementos prácticos de la deducibilidad. Recordar esos elementos de la necesidad, proporcionalidad y de casos o de gastos muy específicos. Así que, como siempre, muchas gracias a Ciesa por la invitación. Vamos a aprovechar unos 10 minutos para responder algunas preguntas e inquietudes que hay. Ojalá preguntas interesantes, que no sean matadoras. Siempre uno, cuando dicta estas charlas, cuando arranca tal conferencia, lo primero que uno siempre piensa son las preguntas, ¿no? Y hay que aprender, uno también como conferencista, que uno nunca se las sabe todas. Nuevamente, gracias a Ciesa, invitarlos a que sigan en estas charlas con Ciesa, invitarlos a nuestras redes sociales, tanto de Russell como de Ciesa, que siempre vamos a estar acá en ese pro de ayudar. Entonces, Natalia, no sé si tenemos inquietudes. Sí, señor. La primera pregunta es de Fanny Galíndez. Nos dice, ¿cómo analizar la tasa mínima de tributación para el caso del sector hotelero que conserva beneficio de exención o tasa del 9%? Porque al calcular la TMT siempre el resultado es menor al 15%. Muy buena pregunta, excelente pregunta. Hay que irnos a hacer una historia muy rápida. Desde el año 2002 salió una norma que tenía como fin incentivar la creación de turismo en Colombia, que fue cuando vimos por primera vez la renta exenta en el sector hotelero. Luego esa renta exenta del sector hotelero, por allá en el año 2012, la derogaron. Luego la norma vino y fue de las primeras jurisprudencias de sentencia de la Corte Constitucional diciendo, ojo, por el principio de la seguridad jurídica y de la confianza legítima. Y señaló que no podía derogar una renta exenta porque bajo tu nueva política fiscal no se tenía en cuenta por el alto beneficio, porque entonces la Corte dijo, no, es que la confianza es que a mí me estás incentivando a invertir en nada menos que en un hotel o en una nueva infraestructura para yo gozar de unos beneficios. Hoy los beneficios que hay, que ya prácticamente solo existen, es tarifa especial del 15%, pero algunos hoteles vienen con rentas exentas porque eso fueron 15 años y otros después en el año 2014 se estableció con una tarifa especial de renta del 9%. Entonces, que también tiene varios años, 10 años, si mal no estoy. Entonces, todos los que tienen beneficios tributarios en el sector hotelero, producto de esa renta exenta,
aunque la tasa mínima de tributación no lo haya incluido, no lo haya dejado de manera expresa, porque pues son normas entre comillas derogadas, sino que siguen vivas hasta que se terminen sus beneficios, no aplica, en mi criterio, no aplica tasa mínima de tributación, porque son derechos adquiridos con anterioridad. Entonces, la tasa mínima de tributación lo que hace es que pondría a pagarme cuando a mí ya bajo principio de seguridad jurídica y confianza legítima me dieron unos beneficios. ¿Qué beneficios? Algunos renta exenta y otros tarifa especial del 9. Entonces, como tengo tarifa especial y tengo renta exenta en otros, yo no puedo ir a pagar el 15 porque estaría siendo en contravía de esos principios jurídicos fundamentales. Es más, hasta lo vimos en la última ley cuando derogó muchos beneficios y dijo, ojo, los beneficios actuales van a seguir vigentes hasta que terminen los mismos, para evitar el problema que acabo de denominar. Perfecto. Tenemos una pregunta de María Isabel, nos dice, con respecto al tema de tasa mínima de tributación, los descuentos tributarios que se deben sumar son los del artículo 254, impuestos pagados en el exterior. ¿Considera usted que si tengo descuentos tributarios por IVA en activos real productivos, también se incluye en el cálculo de dicha tasa? No, no porque la norma fue específica en la fórmula. Impuesto neto de renta, es decir, ya con todos los descuentos aplicados, más los descuentos pagados en el exterior y también producto del convenio de la CAF, para de contar. No dijo todos los demás descuentos tributarios, porque si hubiera sido así, hubiera dicho impuesto básico de renta. Y lo dijo impuesto neto. Entonces, los descuentos tributarios en IVA no se pueden sumar. Por eso yo les decía, no te lo puedes descontar todos porque al final te va a coger la tasa mínima de tributación y vas a pagar el 15. Entonces, más bien, solo en activo reproductivo llevas el descuento hasta el 15, porque hay compañías que invierten mucho y se lo pueden descontar en un 100%. Yo no, lo limitas prácticamente a tasa mínima. Tenemos otra pregunta de Luz Estela. ¿Los documentos equivalentes de servicios públicos se les debe realizar el acuse? Qué buena pregunta. Primeramente, no. Más bien, depende. Qué buena pregunta. Los servicios públicos son a crédito. ¿Qué es lo que sucede? Que una entidad de servicios públicos puede emitir dos tipos de documentos. Documento equivalente electrónico o factura electrónica. La factura electrónica es voluntaria, porque ellos, algunos, hace muchos años, indicaron, mira, no me voy a complicar con el documento electrónico, yo me voy a ir con la factura electrónica. Y ellos emitieron, muchos emiten factura electrónica, pero ellos tienen una regla especial que es el documento electrónico. Por otra parte, hay un decreto que señala que para efectos de servicios públicos hay una excepción a la regla y que quien se puede tomar la deducción por el consumo del bien o del servicio público, no importa que la factura le llegue a otro tercero. Lo que importa es el pagador. Es lo que dice ese decreto, que es una norma especial. Dice, lo que importa es quién es el pagador. El pagador es el que lo puede deducir. Por lo cual, si yo soy un arrendatario, llega la factura a nombre del arrendador, ni siquiera llega a nombre mío, pues yo que acuse de recibido le voy a hacer a eso. Y el otro arrendador no tiene que hacer los acuses de recibido porque él no es el que tiene la responsabilidad del pago, lo tiene el arrendatario. Así que, en principio, que me parece muy buena la pregunta, no considero que haya que hacer acuse de recibido. En ese caso que dispongo. Pero en aquellos casos donde la factura sí me llega a mí, por ejemplo, un centro comercial,
soy el titular del servicio y puedo yo aplicar los acuses de recibido si considero que lo debemos de hacer. Pero cuando el titular de la factura es diferente al arrendatario, que es el que vas a tomar, perdón, es diferente al propietario, sino que quien lo paga es el arrendatario, considero que ahí no aplica el acuse de recibido por una norma especial. Y tercero, siempre y cuando lo que emita la entidad de servicios públicos sea una factura electrónica, porque insisto, ellos lo hacen de manera voluntaria. Lo que ellos tienen que emitir es un documento equivalente electrónico que se parece a la factura, pero no es factura. Y lo que dice la norma en el 616-1 es factura electrónica, no documento electrónico equivalente. ¿Listo? Entonces, nuevamente ahí respondo. Si me emiten factura electrónica, por principio conservador, es decir, siendo conservadores, soy el titular del bien o el servicio, me emiten factura electrónica, debería de dar el acuse, porque es a crédito. Si yo, segundo caso, soy un arrendatario, no llega a nombre mío, no tengo que dar acuse de recibido. Es más, que no tengo por qué hacerlo. Y tercer caso, no me emite factura electrónica, sino documento equivalente electrónico, a ese documento no se le hace acuse de recibido. Gracias, Rodrigo. Siguiente pregunta. Jemilton nos dice, ¿conoce algún reporte que se pueda generar de Dayan donde se pueda evidenciar los acuses de la factura electrónica a crédito a través de un reporte en Excel? Es decir, que no sea consultar documento por documento, sino que se evidencien todas las facturas de un rango de fechas con el estado de los acuses. No lo conozco, por eso es que muchas compañías optan como software como Ciesa, apenas la cuña, porque hay que hacer la cuña, que puedan tener un buzón de correo electrónico y puedan consultarlas todas, pero yo en la DIAN no lo conozco, diferente que sea una por una. Fanny pregunta, ¿vale la pena pasar al régimen simple si en la próxima reforma lo van a eliminar? No sabemos el futuro y si lo derogan no es para el año siguiente, pero este año aplica. Así que fíjense que cuando iba a salir la reforma, lo iban a dejar este año y en el 2026 era que lo derogaba. Si saliera la reforma hoy, muy probablemente lo dejarían y lo derogarían para el 2027. Así que el régimen simple vale la pena aún. Y no sabemos tampoco. A mí en lo particular el régimen simple me parece un buen régimen. Que hay que hacerle algunos ajustes para evitar el abuso tributario, de acuerdo. Pero en su esencia me parece un muy buen régimen. Fanny también nos pregunta, una empresa comercial pequeña que no tenga costos laborales, por lo cual no asume aportes de pensión ni fiscales, ¿le beneficiaría pasar al régimen simple? Depende, es que no hay una respuesta exacta. Si él es una pequeña empresa, no tiene empleada, pero tiene mucha rentabilidad, pásese. Es una pequeña empresa, da algo utilidad, no da mucha utilidad, pero es que es muy informal, es absurdamente informal, pásese. Pásese al régimen simple de tributación. Gladys nos dice, ¿está vigente la norma que permite tomar el IVA de los activos reales productivos como descuento tributario? ¿Cuál es? Sí, claro, lo acabamos de leer, lo acabamos de ver, vimos hasta jurisprudencia, está totalmente viva, en nuestro sistema tributario. La palabra no se llama viva, vigente, pero podemos decir que está más que viva. Camilo nos dice, bajo el régimen simple se puede facturar ingresos propios y bajo la figura de mandatos y representación. El régimen simple es una empresa como otra, lo que pasa es que tiene un régimen tributario especial, pero él puede hacer contratos de cuentas de participación, él puede tener mandato, él puede tener ingresos propios, claro que lo puede tener. Lo que él no puede es, por ejemplo, invertir en otras sociedades, que es donde le pone una limitación. No puede tener subsidiarias con la sociedad, porque pues entiende que son pequeñas empresas. Beatriz pregunta, ¿las cuentas de cobro por impuestos como ICA o predial se les debe hacer documento soporte electrónico para que aplique la deducibilidad?
No, porque los documentos electrónicos de factura de venta o con no obligados a facturar es por bienes o servicios y el impuesto es todo menos un servicio. Desde el punto de vista filosófico, el impuesto es un servicio hacia nuestro pacto social de nuestra Constitución, pero en nuestros términos prácticos no es ni un bien ni un servicio. Alejandro menciona, ¿se podría hacer acuse de recibido de facturas del año gravable anterior, 2024, y tomarme Sí. esa deducción en la renta que presento en mayo de 2025? Es que no queda otro camino. Sí, sí se puede hacer. Que se puede discutir a futuro de que te rechacen el costo de la adopción, como lo vimos en la doctrina en materia de IVA, sí. Pero yo considero que es una interpretación excesiva de la DIAN, porque el ánimo de eso es motivar al radiante. Y lo que se busca es que no impidamos, no pongamos obstáculos para el radiante. Y pues, si ya yo la pagué a los 30 días, la pagué en un término razonable, la persona no aplica radiante, pues no tiene por qué rechazarme el costo de la deducción. Porque eso lo que tiene como fin es impulsar el radiante, que es el mercado de facturas, para inyectar liquidez a la compañía. Entonces, me hiciste a crédito y te lo pagué 30 días, no di los acuses, mal haríamos en considerar una norma tan amplia y castigarme. Por ejemplo, es que yo recibo facturas el 31 de diciembre, ay, yo hago los acuses en 2025, entonces ya son no deducibles sus gastos, no. Entonces, ¿qué considero? Pues hay que hacerlo en un tiempo razonable, pero si no lo has hecho, hazlo para evitar discusiones innecesarias. Lo que sí es mi criterio, hacerlo antes de la renta por lo mínimo, pues. Marlene pregunta, ¿el valor a pagar por una demanda laboral es deducible de renta? ¿Se le debe hacer documento soporte? ¿Tiene retención? Depende, que depende por qué la demanda laboral. Todo el artículo 105 del Estatuto Tributario señala que las multas y penalidades no son deducibles. Si la demanda del trabajador es producto que deje de pagarle salarios y prestaciones, ese pago por salarios y prestaciones sí es deducible. Pero si lo que él me demanda es por una indemnización por acoso laboral, por ejemplo, eso no es salario, entonces no es deducible. Lo que es deducible en un tema judicial es cuando la discusión es sobre salarios y prestaciones y seguridad social. Ahí es deducible. Cualquier otro concepto en vía judicial, en principio, queda limitado por el artículo 105 y no sería deducible. Marlene también nos pregunta, en el caso de los servicios públicos, si hay arrendatario, como la factura o documento equivalente no llega a nombre mío, ¿debo legalizarlo con documento de soporte electrónico? Ya se la respondimos anteriormente que el decreto que regula el tema de documentos electrónicos, porque es un decreto ya, no recuerdo preciso el número, está en el DUR, señala un tratamiento especial para ese tema, así que sí es deducible. Diana pregunta, una empresa que está constituida por dos personas, pero una es empleada, ¿podría pasarse al régimen simple de tributación o todavía está prohibido? Lo que no puede es una persona natural, siendo asalariada, pasarse al régimen simple. Pero una persona asalariada que cumple los demás requisitos puede constituir una empresa que puede ser régimen simple. Eso sí se puede ser. Bueno, creo, Claudia, Natalia, que si quieres respondemos la última pregunta. sí señor, justamente esa es la última. Claudia dice, un cliente puede negarse a pagar una factura electrónica y solicita una nueva factura porque según él la factura llegó a un correo no autorizado a recibir facturas electrónicas. Eso es un problema que está pasando a nivel general y gracias por esa pregunta. Yo, que soy quien recibe la factura, si yo he establecido unas condiciones de cómo recibirla y no me la envían ahí, yo puedo rechazar la factura. Porque la entiendo como no recibida. Porque yo le he hecho un protocolo que tengo donde recibir el buzón. Puedo rechazarla y, como no, me tienen que enviar una nueva factura. ¿Eso tiene alguna implicación para el que la emitió? Ninguna. Ninguna tiene. Y me puedo volver a emitir la factura sin ningún problema. Bueno, Natalia, para todo el equipo de CIESA,
y en especial para todos los que asisten a esta charla, más de 300 personas. Gracias, nos veremos en una próxima conferencia. Les mando un abrazo enorme y de corazón espero que les haya gustado mucho esta charla. Nos veremos en una próxima donde lo veremos aún más técnico. Un fuerte abrazo para todos. Ciesa. Juntos, más simple.